Buenas inversores, ¿cómo están? Si bien ustedes ya saben que acá no nos metemos en temas políticos, no tenemos tinte ni preferencia política de ningún tipo, sí nos importa mucho que cuides tu plata y ver, en base ahora que estamos cerca de las elecciones, ver justamente qué hacer con tu plata. Por lo tanto, hoy en este video vamos a ver qué pasa si gana Sergio Massa las elecciones que vienen ahora dentro de poquitos días. Sin embargo, también tenemos un video en el que vemos qué pasa si gana el otro candidato, que es Javier Milei. Ese video lo tenés en las tarjetitas. Ambos van a hacer las mismas preguntas, pero lo que va a cambiar es simplemente si gana uno u el otro candidato, en qué podemos invertir nuestro dinero. Así que ahora sí, empecemos. El día de hoy, inversores, estamos con Juan Manuel Carnevale. Una vez más, siempre lo piden en el canal. Él es experto en análisis de mercados financieros y también es director de i360 Report. Juan, el día de hoy quiero arrancar con una pregunta clave, y esta es, teniendo en cuenta que faltan poquitos días para llegar a las elecciones, suponiendo que uno crea que va a ganar el candidato Sergio Massa, ya sea o porque tiene preferencias políticas cada inversor, o porque simplemente dice, mira, yo le veo más chance de ganar a este, en ese caso, ¿en qué nos conviene pararnos, en qué nos conviene invertir a día de hoy, a días de las elecciones? Si uno asume que va a ganar Sergio Tomás Massa las elecciones, vamos de vuelta, no importa qué te gusta, qué vas a votar o qué vas a dejar de votar, solamente pensando estrictamente en temas financieros, es muy probable que si Sergio Massa gana las elecciones, tenga un problema en el corto plazo con el Fondo Monetario Internacional, porque Argentina viene incumpliendo el tercer y el cuarto trimestre del acuerdo que había firmado Sergio Guzmán, y eso le va a traer ruido a los bonos nominados en dólares. Massa va a tratar de tener los dólares fijos y los dólares libres controlados. El dólar oficial probablemente va a subir mucho menos con Massa que con Javier Milei, que va a buscar claramente una dolarización. Y con Massa, lo que más va a tener Argentina en el corto plazo, llamémosle 2 años, es una suba muy importante de la inflación. Entonces, si vos crees que va a ganar Massa, a lo bruto tenés que hacer lo mismo que pasó en la última, o mejor dicho, en la primera semana después de las elecciones. Si gana Massa, los dólares libres probablemente se mantengan estables, y lo que más va a subir van a ser, por un lado, los bonos que ajustan por inflación, porque es lo que más va a venir. Por otro lado, los bancos van a tener que subir. ¿Por qué? Porque probablemente haya menos chances de un corralito, pero las acciones en general van a estar más frenadas, más contenidas que si eventualmente ganara Javier Milei, porque este desdoblamiento cambiario, todos estos cepos que tiene la economía, todos estos controles de precios, terminan jugando en contra de las acciones argentinas. O sea que, a grandes rasgos, si vos querés saber qué pasaría si gana Massa, tenés que ver lo que pasó en la primera semana después de la primera vuelta. Suba de bonos que ajustan por pesos, se desinflan los futuros, los dólares libres bajaron a una brecha bien medida del 70%. ¿Por qué? Porque hoy si vos exportás, no estás exportando a 350, estás exportando 70% a 350 y estás exportando el otro 30% en 560, que la cuenta te da a bruto modo, estás exportando en 500 pesos. Entonces, de 500 a los dólares actuales, hoy la brecha está en 70%. Con esto lo que te quiero decir es que los bonos que ajustan por inflación van a hacer negocio, los bancos probablemente suban, las acciones argentinas van a subir, pero no tanto como si ganara Javier Milei, y los bonos nominados en dólares, siempre asumiendo que vamos a tener, digamos, una situación de estrés, de tensión con el Fondo Monetario Internacional, van a tardar en subir. Van a subir, sí, y mucho, pero primero hay que llegar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Atentos con ese tema porque no es un tema menor. Y si alguien quiere especular con futuros a la suba del tipo de cambio oficial, ojo, porque puede perder mucha plata. Perfecto, Juan, entonces súper claro. Como por la duda, para ver si entendí bien, sería... Argentina hoy en día está obviamente en una tendencia bajista porque tenemos cada vez más inflación, nuestra moneda vale menos, los temas que todos sabemos. Por lo tanto, bajo tu percepción, si este candidato es quien gana las elecciones, Sergio Massa, simplemente Argentina seguiría como en esa misma tendencia bajista, ¿correcto? Correcto, Ariel. Para que vos tengas una referencia, los bonos y las acciones argentinas subieron las acciones hasta el mes de julio y los bonos hasta el mes de agosto.
A partir de ahí, Argentina entró en una tendencia bajista en la medida que hay cada vez más chances que de alguna manera gane Massa. ¿Qué es lo que está pasando? Y hay muchas dudas si Massa se puede sacar de encima a lo que sería el kirchnerismo, y hay muchas dudas de cómo va a llegar a las mayorías de cara a sacar leyes que son muy importantes. Esas son las dudas de los inversores y esas son las causas por las cuales los bonos, pero también las acciones argentinas, vienen cayendo con fuerza, en especial desde la primera rueda, y es muy probable que si gana Massa, esta tendencia que hemos visto de caídas en bonos, pero sobre todo en acciones, continúe en el corto plazo hasta que aparezcan las primeras medidas que muestren que, como yo creo, Massa es pro mercado, y ahí vamos a ver el rebote, pero en principio esto de corto plazo viene de caída. Impecable, Juan, claro, como siempre. Y ahora continuamos. Entonces, ya dejamos en claro qué haríamos antes de que este candidato gane. Ahora supongamos que pasan las elecciones, llega el día de las elecciones. Acuérdense, inversores, acá paréntesis, el día siguiente de las elecciones vamos a hacer un video con Juan, dependiendo qué candidato gane, a ver qué podemos hacer en ese momento. Pero ahora, viéndolo un poquito anticipadamente, Juan, suponiendo que vaya a ganar Sergio Massa, ¿qué haríamos posterior a eso? Más o menos, ¿en qué dirías que nos paremos? ¿En qué poder invertir? ¿Dónde no poner la plata? Etcétera. Mira, si gana Massa, te vuelvo a repetir, los bonos que ajustan por inflación van a ser los grandes ganadores. Con Massa muy probablemente no haya ninguna noticia desagradable, y la única noticia mala que tiene Massa es que los inversores descreen de Massa o desconfían de Massa, de su buena voluntad, de su voluntad de pago de los bonos en dólares, de su voluntad de pago de los bonos en pesos, pero todos saben que Massa va a pagar la deuda en dólares, va a pagar la deuda en pesos, no va a cortar de forma violenta las LELIQ, y está claro que los bonos que ajustan por inflación, en especial el TX26 y el Discount Pesos, lo que se conoce como el DISP, van a ser, creo yo, los dos grandes ganadores de corto plazo. Una vez que Massa empiece a tomar medidas que vayan a achicar el gasto, que es una de las cosas que no le cree el mercado, que Massa va a ir camino a un superávit del 1% para el 2024, pero donde Massa empiece a tomar las medidas que se sabe que va a tomar, ahí va a ser momento de posicionarse, primero en acciones y probablemente para el mes de febrero o marzo en bonos. Les vuelvo a repetir, yo veo en los bonos nominados en dólares, en especial el AL30, una oportunidad de inversión de mediano plazo. ¿Por qué? Porque sabemos que los dos presidentes van a pagar la deuda en dólares, y la deuda en pesos Massa seguramente la va a pagar, no sé Milei, pero sí Massa, y ahí es donde tenemos una oportunidad. Los bonos van a subir si los miramos con un horizonte de inversión de acá a un año. Las acciones van a subir, sí. Los bonos van a subir entre un 50 y un 200% desde los precios actuales en los próximos 12 meses. Y las acciones medidas en dólares probablemente suban entre un 50 y hasta un 500% medido en dólares durante el próximo año. Pero vamos de vuelta, lo primero que va a subir es la deuda ajustada por inflación en el corto plazo, y en la medida que Massa anuncie las medidas, ahí es momento de invertir en bonos y en acciones, sobre todo en bonos nominados en dólares AL30, porque tienen un recorrido alcista muy importante, y según tu perfil de inversión, vos vas a armar la cartera con un porcentaje mayor o menor en acciones si sos más especulador, o mayor o menor en bonos si sos más conservador. Pero claramente los bonos y las acciones argentinas con Massa van a tener un recorrido alcista. No sé si tanto como con Javier Milei si sale todo bien, pero tenés un recorrido alcista muy, muy importante de acá a los próximos 12 meses. Ok, Juan, y ahora pasemos a otro tema también de interés para nosotros los argentinos, que es qué puede llegar a pasar con el tipo de cambio en el caso que gane este candidato, que es Sergio Massa. En el caso que gane Sergio Massa, es muy probable que el dólar oficial tenga un salto mucho menor a lo que espera el mercado, y mucho menor a lo que puede ser un salto con un gobierno de Javier Milei. Hay una trampa, hay un tema que se llama Fondo Monetario Internacional.
Fondo Monetario Internacional le viene pidiendo a la Argentina que se produzca una devaluación, en realidad, que se produzca una unificación cambiaria sin levantar el cepo. ¿Qué significa? Que no tiene que haber 25 dólares, tiene que haber un solo dólar, y ese dólar va a ser para todo el mundo, pero no va a ser para que todo el mundo lo pueda comprar. ¿Qué significa? Hay que unificar el tipo de cambio, ponele en 600, 700, 800 pesos, pero vos no vas a poder ir a comprar con tus pesos dólares. Va a ser solamente para cuestiones comerciales y financieras. Es algo muy parecido a lo que se hizo en Nigeria, y lo que se busca es, por un lado, achicar el nivel de importaciones y favorecer a las exportaciones. Massa es de la teoría que hay que apreciar al peso, hay que retrasar al dólar. Una vez que tengamos ese acuerdo con el Fondo Monetario, es muy probable que el dólar se vaya retrasando año a año, mes a mes, semana a semana, para que el peso se aprecie. El esquema que tiene Massa en su cabeza es con un dólar estable, con un peso apreciándose. O sea que, más allá de algún primer salto que pueda llegar a tener el dólar para cumplir con los compromisos del Fondo Monetario, Massa va a tratar de apreciar el peso en forma metódica sin sacarle competitividad. Massa seguramente va a ir a una unificación cambiaria, no al principio, pero sí dentro de los primeros 6, 12 meses, y eso va a hacer que sea más fácil poder comerciar con el exterior y que se nivele la balanza comercial. O sea que no esperen grandes cambios, salvo que el fondo se plante y diga: señores, si ustedes quieren seguir dentro de este acuerdo, van a tener que hacer esta devaluación, que podría ser una devaluación que llevaría al dólar oficial hoy, digamos de acá a fin de año, entre 500 y hasta 700 pesos. Recuerden que bancos como Goldman Sachs y Bank of America, que tienen más información que vos, que yo y que todos los que estamos escuchando este video, han dicho a sus inversores que el tipo de cambio oficial de Argentina tenía que estar en 700 pesos para el 31 de diciembre del año 2023. Ténganlo como una referencia, porque esa gente por lo general tiene información del lado del Fondo Monetario Internacional, y seguramente ese es uno de los principales requerimientos que va a poner el fondo sobre la mesa para seguir adelante con el acuerdo que, les vuelvo a repetir, está caído, pero que Argentina indefectiblemente tiene que enderezar. Clarísimo, como siempre, Juan. Y ahora vamos con la última pregunta, y esta es: en el hipotético caso que se dé como ganador Sergio Massa, la pregunta es si podría llegar a haber algún tipo de corralito, corralón, plan Bonex, si ves alguno de estos factibles. Si gana Massa, no veo posibilidad de corralito, corralón, plan Bonex, desagio, reperfilamiento, nada de esos verbos raros que hemos inventado en Argentina, que significa incumplir contratos. Digan lo que digan, Massa puede tener 80 defectos o 1.000.000 de defectos, pero cumple los contratos, y sobre todo los contratos internacionales y también los contratos locales. ¿Qué significa esto? Que Massa va a seguir con los plazos fijos, con las LELIQ, lo va a ir achicando de a poco en la medida que tenga superávit fiscal, va a dejar de pedirle dinero al Banco Central, y el Banco Central devolverá ese dinero a los bancos para que los bancos lo presten a empresas, y de esa manera desinflar definitivamente la bola del LELIQ. No veo un escenario de corralito, corralón, no veo tampoco un default. Massa es pro mercado, tiene muchos conocidos, gente que lo apoya en el sector financiero en Estados Unidos, y Massa sabe que para ser amigo de esta gente, para tener el respaldo de los organismos internacionales de crédito y de los principales países del planeta, Argentina debe honrar sus compromisos. Así que tanto a nivel local como a nivel internacional no veo posibilidades de incumplimientos de contrato si Sergio Massa es el candidato. Muy bien, Juan, súper claro como siempre. Acuérdense, inversores, al lado mío van a tener el otro video con el que vamos a ver qué pasa si gana el otro candidato. Así que ahí lo tienen, les recomiendo que lo vean, y acuérdense que el día posterior a las elecciones también van a tener video en este mismo canal, así que suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos ahí.